El inicio de una leyenda improbable. Imagina un auto diseñado para ser barato, aburrido y casi desechable. Ahora piensa en ese mismo coche convertido en un monstruo capaz de retar a supermáquinas modernas. Suena imposible, ¿verdad? Pues esta es la historia del Renault Dauphine, un vehículo que nadie tomaba en serio hasta que cayó en manos de un visionario. Algunos autos nacen para ser íconos, otros para desaparecer. El Dauphine pertenecía claramente al segundo grupo. Pequeño, frágil y lento, fue recordado por décadas como un fracaso rotundo. Sin embargo, lo que parecía destinado al olvido terminó siendo la base de una reinvención inesperada. Gracias a la locura creativa de un ex militar estadounidense, este frágil sedán francés renació con una identidad feroz. Su metamorfosis no solo desafió las leyes de la ingeniería, también se convirtió en un símbolo de audacia. Lo que empezó como mediocridad terminó como brutalidad. El responsable de esta transformación fue Justin Cashmore, un veterano de la Marina con una obsesión por lo extremo. Para él, no existían límites entre razón y locura cuando se trataba de construir algo único. Con ingenio, sudor y terquedad, convirtió un coche olvidado en una obra maestra. Lo que surgió de su taller no fue solo un proyecto mecánico, sino un manifiesto de rebeldía. Así nació La Bestia, una fusión de creatividad, fuerza y locura. Lo interesante es que esta no es solo la historia de un auto, sino también de cómo lo imposible puede transformarse en realidad. El Renault Dauphine, símbolo de debilidad, pasó a ser la encarnación de poder y velocidad. En pocas palabras, un patito feo convertido en depredador. Su viaje nos recuerda que incluso lo descartado puede esconder grandeza. Prepárate, porque lo que sigue va más allá de tuercas y ruedas. Es un relato donde se mezclan historia, fracaso comercial, abandono, reinvención y gloria. Desde la Francia austera del posguerra hasta los reflectores del SEMA Show en Las Vegas, este auto vivió una resurrección tan improbable que parece sacada de una película. Francia del posguerra y la necesidad de un auto del pueblo. En los años 50, Europa todavía sangraba por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Francia, devastada y en reconstrucción, necesitaba soluciones baratas y prácticas para devolver movilidad a la gente. No había espacio para lujos ni para motores potentes, lo que se buscaba era pura funcionalidad. Sobrevivir primero, soñar después. Fue en ese contexto donde Renault decidió arriesgarse con una propuesta ambiciosa. El Volkswagen Escarabajo ya dominaba medio mundo, mientras que el Fiat 500 se consolidaba como un fenómeno en Italia. Francia no podía quedarse atrás. Así nació el Renault Dauphine. Un coche compacto, sencillo y pensado para competir con los gigantes del mercado popular. Lanzado en 1956, el Dauphine ofrecía un motor trasero de apenas 845 cc y 30 caballos de fuerza. Más que un auto, parecía un electrodoméstico con ruedas. Aún así, conquistó a los franceses por su bajo precio y su promesa de movilidad accesible. Su diseño simple no brillaba, pero cumplía con lo esencial: llevar de un punto A a un punto B. Durante un tiempo la apuesta funcionó. El Dauphine se vendió en grandes números no solo en Francia, sino también en Argentina, Brasil y hasta Estados Unidos. Llegó a superar los 2 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en un éxito inesperado. Parecía que Renault había encontrado la fórmula para triunfar en el mercado masivo. El fracaso en Estados Unidos. Renault soñaba con repetir en Norteamérica el éxito logrado en Europa. El objetivo era claro: enfrentarse directamente al Escarabajo, que ya reinaba en las calles estadounidenses. Pero la realidad fue un baño de agua fría. El público de EUU, acostumbrado a autos grandes y potentes, veía al Dauphine como un juguete frágil. La prensa especializada tampoco tuvo piedad. Revistas automotrices lo destrozaron con críticas, señalando problemas en la seguridad, los frenos y la escasa potencia. Algunos medios llegaron a colocarlo en la lista de los peores autos jamás vendidos en suelo americano. Esa etiqueta negativa lo persiguió para siempre.
El clima húmedo de muchos estados aceleraba su corrosión y los constantes fallos eléctricos desesperaban a los dueños. Con apenas 30 caballos, su rendimiento era tan pobre que hasta ciclistas en bajada podían adelantarlo sin esfuerzo. Lo que en Europa parecía simplicidad encantadora, en EU se convirtió en burla. Mientras el escarabajo se consolidaba como ícono cultural y el Fiat 50 mantenía su encanto, el Dauphin acumulaba fama de ser una mala compra. Sus ventas cayeron en picada, y lo que había sido esperanza, pronto se volvió sinónimo de frustración. Para finales de los 60, su destino estaba prácticamente sellado. En 1967, Renault detuvo discretamente su producción. El auto que alguna vez prometió movilidad accesible quedó reducido a chatarra olvidada, con apenas unos pocos ejemplares salvados por coleccionistas obstinados. Nadie imaginaba entonces que décadas más tarde, este fracaso sería reinventado en algo tan brutal que dejaría boquiabierto al mundo. El hallazgo en el desierto. Décadas después de que la producción del Dauphine terminara, la mayoría de esos autos se habían convertido en óxido. Muchos acabaron olvidados en graneros, patios o cementerios de chatarra. Fue en uno de esos escenarios donde el destino decidió reescribir la historia. En medio del desierto de California, un ejemplar abandonado esperaba por alguien lo bastante loco para ver más allá de la ruina. Ese alguien fue Justin Cashmore, un veterano de la Marina con una pasión desbordada por los proyectos automotrices extremos. Cuando se topó con aquel cascarón corroído, no vio basura, vio potencial. Para él, ese montón de fierros era un desafío irresistible y una oportunidad de transformar lo ordinario en algo extraordinario. El vendedor, ajeno al valor oculto, prácticamente regaló el coche. Justin lo adquirió por lo que equivalía a una cena en un buen restaurante. Lo que para unos era chatarra inútil, para él era materia prima de un sueño descabellado. Y así, un Renault olvidado comenzó a renacer bajo una nueva visión. De vuelta en su taller, Justin descartó por completo la idea de restaurarlo a su forma original. No buscaba devolverlo a la vida como un clásico, sino reinventarlo desde cero. Lo que estaba por nacer no era un recuerdo del pasado, sino un monstruo de pista radical. Así se gestaba La Bestia. El proyecto no solo era mecánico, era casi filosófico. Un auto condenado al olvido sería convertido en ícono. De la chatarra surgiría una máquina destinada a desafiar la lógica. El renacimiento del Dauphine estaba a punto de comenzar, y nadie imaginaba la magnitud de lo que vendría. La ingeniería de la locura. El primer problema era evidente. El chasis original del Dauphin era tan débil que parecía un castillo de naipes listo para colapsar. Justin entendió que no podía salvar nada de esa base. Entonces tomó una decisión radical: desecharlo por completo y construir un chasis tubular desde cero, mucho más rígido y confiable. Pero no se conformó con reforzar la estructura. Quería algo más. Su objetivo era transformar aquel auto en un prototipo de carreras disfrazado. Para lograrlo, incorporó un sistema de suspensión avanzada utilizando piezas de una Yamaha R1, una superbike reconocida por su precisión y agresividad. La modificación cambió por completo el comportamiento dinámico del coche. Además, ajustó la distancia entre ejes para que se acercara a las proporciones de un Golf GTI, logrando más estabilidad a altas velocidades. Lo que antes era un juguete peligroso, empezaba a convertirse en una máquina seria. Cada soldadura, cada tubo, cada refuerzo era un paso hacia una metamorfosis brutal. El cuerpo débil y corroído quedaba atrás. Ahora había una base sólida que podía soportar el poder que vendría después. La Bestia dejaba de ser un proyecto excéntrico para convertirse en una amenaza real. En ese punto, el apodo ya tenía sentido. Justin no solo estaba construyendo un auto, estaba desafiando las normas establecidas de la ingeniería. Lo que surgía de su taller era una mezcla de genialidad, locura y pasión por la velocidad. Una criatura mecánica lista para rugir.
El corazón salvaje. El motor BR6. La estructura nueva necesitaba un corazón que estuviera a la altura. El pequeño motor de 845 cc y 30 caballos fue descartado sin piedad. En su lugar, Justin eligió un bloque capaz de transformar el destino del auto, un BR6 2.8 litros de 24 válvulas tomado de un Golf GTI MK5. Este motor, famoso por su sonido grave y su carácter agresivo, entregaba 230 caballos de fuerza. Eso significaba casi 8 veces más potencia que el original. De pronto, el frágil Dauphin pasaba de arrastrarse por las calles a convertirse en un misil disfrazado de clásico. Justin no se detuvo ahí. Sumó una transmisión manual de 6 velocidades y un diferencial de deslizamiento limitado, logrando control y tracción impecables. Cada cambio de marcha se convertía en un recordatorio brutal de que el coche había dejado de ser un juguete para volverse un depredador. Con apenas 900 kilos de peso total, la relación peso-potencia era digna de un deportivo moderno. La respuesta inmediata al acelerador erizaba la piel de cualquiera que lo manejara. Lo que antes no podía ni seguir a una bicicleta en bajada, ahora desafiaba a supermáquinas de pista. Ese nuevo corazón no solo le dio vida, también lo redefinió por completo. Ya no era un Renault frágil, sino un verdadero guerrero mecánico. El rugido del BR6 resonaba como un grito de guerra, anunciando al mundo que la bestia había nacido para dominar. Modificaciones extremas y creatividad sin frenos. Justin no se conformó con cambiar motor y chasis. Su imaginación fue mucho más lejos. Decidió mover el volante al lado derecho, inspirado en el tiempo que pasó en Japón durante su servicio naval. Era un detalle excéntrico, pero que le daba una identidad aún más única al coche. Otra decisión radical fue colocar el radiador dentro de la cabina, justo donde antes estaba el asiento trasero. Para alimentarlo, construyó unos conductos de aire de plexiglas que atravesaban las ventanas laterales. La apariencia resultante era tan rara como futurista, improvisada, agresiva y totalmente distinta a cualquier Renault. Las llantas también fueron transformadas por completo. La bestia recibió un set de enormes ruedas montadas bajo guardafangos de fibra de carbono hechos a la medida. Sobresalían tanto que daban la sensación de que el auto estaba listo para devorar la pista. Su postura musculosa imponía respeto a primera vista. La pintura fue otro golpe de genialidad. Justin eligió un azul bebé envejecido, un tono vintage que recordaba la fragilidad original del Dauphin, pero que ahora servía de camuflaje para un predador. Dependiendo del ángulo, podía parecer un coche simpático o una trampa mortal. Cada modificación respiraba esa mezcla de funcionalidad e insania. Nada estaba hecho para agradar a los puristas. Era un auto que reflejaba directamente la personalidad de su creador. Audaz, extraño y brutal. La bestia ya no era simplemente un proyecto, era una obra de arte mecánica. La consagración en el SEMA Show 2024. Lo que empezó como chatarra olvidada, terminó en el escenario más prestigioso del mundo del tuning, el SEMA Show de Las Vegas. Allí solo llegan los proyectos más radicales, construcciones millonarias y superautos con piezas exóticas de carbono. Entre esa élite, nadie esperaba ver a un Renault Dauphin. El contraste fue tan impactante que atrapó todas las miradas. La carrocería patinada, el rugido del BR6 y las soluciones creativas dejaron a jueces y espectadores en silencio por un instante. La bestia no era un auto modificado cualquiera, era la historia viva de un fracaso convertido en gloria. La competencia era feroz. Hot rods legendarios, muscle cars restaurados con tecnología de punta y proyectos respaldados por talleres de renombre. Sin embargo, el pequeño Renault, históricamente considerado un fracaso, sorprendió a todos. Contra todo pronóstico, logró conquistar al jurado. El resultado fue histórico. La bestia ganó el premio principal del evento, algo que nadie hubiera apostado. El coche que alguna vez fue llamado uno de los peores de la historia,
se coronaba campeón en el Olimpo de la personalización. La redención estaba completa. Tras su victoria, Justin y su creación se convirtieron en leyenda instantánea. Revistas dedicaron portadas, videos se viralizaron en redes sociales, y el nombre La Bestia se transformó en sinónimo de osadía. El Renault olvidado había alcanzado la inmortalidad. El contraste filosófico. El Renault Dauphine original nació para ser barato, práctico y sin aspiraciones. Representaba la simplicidad de una Francia que apenas salía de la guerra. Era un auto discreto, hecho para pasar desapercibido, un transporte y nada más. Un símbolo del conformismo de su época. La Bestia, en cambio, es lo opuesto absoluto. No es práctico, ni económico, ni mucho menos silencioso. Es agresivo, ruidoso y provocador. Cada detalle grita rebeldía contra la mediocridad. Si el Dauphine pedía disculpas por existir, la Bestia exige atención cada vez que aparece. Este contraste genera una reflexión poderosa. ¿Qué habría pasado si Renault hubiera arriesgado desde el inicio? Quizá hoy el Dauphine estaría al nivel de un Porsche 911 o de otros íconos deportivos. Pero como eso nunca ocurrió, fue un apasionado outsider quien escribió ese destino alternativo. La lección trasciende lo automotriz. Incluso aquello que parece mediocre puede ocultar un potencial extraordinario. Basta con caer en las manos correctas, con alguien lo bastante valiente para romper las reglas. Eso fue exactamente lo que hizo Justin, convertir un fracaso en gloria. Al final, no hablamos solo de un coche modificado, sino de una metáfora de vida. El Dauphine representaba conformismo, la Bestia encarna audacia. Es la diferencia entre aceptar lo que te toca o reescribir tu destino con tus propias manos. Y esa es la verdadera razón por la que esta historia fascina. La brutalidad convertida en leyenda. La historia del Renault Dauphine convertido en La Bestia es mucho más que un relato automotriz. Es la prueba de que hasta lo más olvidado puede renacer con fuerza inimaginable. Un coche que nació como símbolo de mediocridad terminó convertido en campeón en el escenario más importante del mundo del tuning. Lo fascinante es cómo esta transformación refleja también la vida misma. Muchos de nosotros cargamos con etiquetas de fracaso, de límites, de imposibles. Pero con pasión, creatividad y un poco de locura, incluso lo más débil puede volverse invencible. Así como el Dauphiné se transformó en La Bestia, todos tenemos la capacidad de reinventarnos. El contraste entre lo que fue y lo que llegó a ser inspira a cualquiera. El auto que antes era motivo de burlas, ahora ruge como un depredador frente a miles de fanáticos. Lo que un día fue chatarra oxidada, hoy es un ícono que demuestra que la genialidad nace muchas veces del lugar menos esperado. En el fondo no se trata solo de fierros, ruedas y motores. Esta es una metáfora de lucha, resistencia y reinvención. Un recordatorio de que lo improbable puede convertirse en gloria si se enfrenta con valor y visión. La Bestia no es solo un carro, es un mensaje en movimiento. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de esta locura? ¿Crees que el Renault La Bestia merece ser recordado como leyenda o solo como un capricho extremo? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias brutales del mundo automotriz y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima carrera hacia lo imposible.